Hoy vamos con las lecturas conjuntas programadas para 2025 en los 3 grupos del Club Dumi Literatu. ¡Comencemos! Hola literatus, mi nombre es María Stefani. Quienes habitualmente frecuentan el canal sabrán que me encantan las lecturas conjuntas, que comencé con esta actividad participando en otros clubes como Traficantes de Letras, Un Rincón de Lectura México y Lectores sin Rumbo, en el que por cierto hace rato que no interactúo, pero bueno, decidí por este gusto que desarrollé a las lecturas conjuntas fundar mi propio club de lectura o el club de lectura de este canal en 2024 con 3 vertientes. La primera es el grupo Nipones enfocada en literatura japonesa, la segunda es el grupo Teenagers para libros joven adulto y la tercera es existencialistas para lecturas un poco más complejas quizá, con tinte filosófico, surrealistas, que hablan sobre la naturaleza humana, la existencia y demás. Siento gratitud hacia las personas que constantemente participan en las reuniones, que están en uno u otro grupo y que pues, les gusta la temática de cada uno, que han leído los libros anteriormente y deciden vincularse, que a pesar de sus propias responsabilidades, de sus lecturas individuales, que también participan en otros clubes, e incluso algunos dirigen sus propios clubes, deciden también vincularse a la actividad de Dumi Literatu y son incondicionales. De veras que verlos allí me calienta el corazón, aunque no sea tan efusiva, así me hace feliz pues. Cada reunión es una experiencia en donde podemos desestresarnos, desconectarnos de nuestros roles, de la rutina y bueno, hablar de lo que nos gusta. Por eso me animo a continuar coordinando esta actividad hasta que el cuerpo aguante y mi rutina me lo permita. Vamos ahora con la agenda de 2025. Esto es Dumi Literatu. Podrán notar que el árbol de Navidad continúa aquí. Han pasado una serie de cosas que el 31 de diciembre a las 11:59 ni siquiera lo hubiera imaginado, pero bueno, y no he tenido tiempo de organizar las cosas de Navidad, así que Navidad hasta final de enero. Empezamos con Nipones, la primera iniciativa del club que bueno, viene del gentilicio japoneses, ¿no? Sabemos que Nihonjin en japonés es japonés, es decir, refiriéndose al pueblo, pues, y la adaptación para español, para otros idiomas ha sido nipón, ¿no? Nipones en plural porque aquí nos enfocamos en obras de autores japoneses. Aproximándonos un poco a esta cultura a través de la literatura y aprovechando que estoy aquí me ayudo con ciertas cosillas para complementar lo que vemos en cada uno de los libros. En 2025 tendremos 8 lecturas para nipones, comenzando en enero con Arrancad las semillas, fusilad a los niños de Kenzaburo Oe, Premio Nobel de Literatura en 1994. Esta obra tiene tintes filosóficos y un abordaje crítico desde las ciencias sociales y desde un enfoque geopolítico. El autor constantemente toca temas como las armas nucleares, la energía nuclear y el inconformismo social. Recordemos que Kenzaburo Oe nace en 1935 y fallece en 2023 con casi 90 años, lo que significa que vivió la militarización de Japón, la Segunda Guerra Mundial y la invasión americana, tema del cual publicó al inicio de su carrera. Influenciado por la filosofía de Jean-Paul Sartre y la literatura norteamericana, también fue amante de la mitología japonesa gracias a la costumbre que tenía su abuela de contarle todas las historias antiguas de narrativa oral que habían en Japón sobre criaturas, samuráis y cosas propias de las creencias budistas. Arrancad las semillas, fusilad a los niños fue la primera novela que publica Kenzaburo Oe en 1958 cuando tenía apenas 23 años de edad, por eso se recomienda como la mejor para comenzar con la obra del autor. La novela trata sobre la evacuación de 15 adolescentes en un reformatorio aledaño a una aldea que ha sido arrasada por la peste. Cuando estos chicos llegan a la aldea se encuentran con que
pues ha sido evacuada y solo están los cadáveres putrefactos de las víctimas de la enfermedad. Los sobrevivientes han sellado el paso hacia otras aldeas, dejando a estos chicos atrapados allí. ¿Qué harán para sobrevivir en este contexto? Me recuerda a El Señor de las Moscas, porque pues son chicos sin Dios ni ley, sin ninguna influencia del mundo conocido, que tienen que valerse por sí mismos y están volcados al salvajismo, ¿no? Me imagino que las consecuencias de estar en esta situación, en el caso de arrancar las semillas, fusilar a los niños, llevará a algo parecido a lo que ocurre en El Señor de las Moscas. Esta obra de Kenzaburo Oe ha sido catalogada como una narración lírica poética que evoca arquetipos, es decir, aquellas conductas universales en el comportamiento humano. En febrero vamos con Cuentos de Amor de Junichiro Tanizaki, una compilación de relatos publicados entre 1928 y 1939. Tanizaki nace en 1886 y muere en 1965. Se dice que estuvo influenciado por autores como Edgar Allan Poe, el Marqués de Sade y Oscar Wilde. Los 11 cuentos compilados en este libro están volcados hacia el erotismo con un estilo refinado que recupera elementos oscuros de la psicología humana. Tanizaki nace en el seno de una familia adinerada que posteriormente se empobrece debido a un terremoto, lo pierde casi todo. A los 13 años el chico tiene que comenzar a trabajar como tutor particular, pues que como docente, ¿no? Instructor de niños, cosa que le disgusta mucho, siente que la vida le ha robado algo que nunca puede recuperar y esa melancolía se refleja en sus obras. En marzo está programado un viaje llamado Vida de Banana Yoshimoto, seudónimo de la autora Mahoko Yoshimoto. Mahoko nace en 1964 en el seno de una familia izquierdista y liberal, cosa que ya no se ve tanto porque el interés por la política actualmente en Japón es casi nulo. Ha ganado premios literarios nacionales, ha sido adaptada a la pantalla grande aquí en Japón, pero también tiene haters, críticos literarios que consideran que su obra es muy superficial e incluso muy comercial. Sin embargo, también cuenta con muchísimos fans que la admiran por poder retratar las angustias de la juventud actual. El cansancio hacia las tradiciones, la tediosa estructura del sistema social jerárquico japonés y todos los cuestionamientos respecto al deber ser. No he leído nada de Banana Yoshimoto, decidimos optar por un libro más personal porque cuenta memorias de la autora, lo que era ser una chica joven en los años 70 en la ciudad de Tokio. ¿Qué se esperaba de ti? ¿Cómo eran las normas de conducta? ¿Hasta dónde podían llegar tus ambiciones? ¿Qué podías hacer? ¿Cómo fue su primer amor? ¿Y cómo era ser madre en ese contexto histórico? En abril leeremos Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yajizawa, un autor que nace en 1977. Se gradúa en 2007 de una facultad de artes en una universidad privada en Tokio y es lo único que hay, la única información sobre la vida personal del autor que se encuentra en internet, incluso en japonés, porque todo se enfoca en que publicó su primer libro en 2008 y se disparó en ventas, coronándose como uno de los autores más famosos en literatura cozy. Mis días en la librería Morisaki se publica en 2009, cuenta con un premio literario nacional y una adaptación. Se ambienta en el barrio de Jinbocho, la ciudad de los libros en Tokio, uno de los distritos más grandes del mundo que acumula el mayor número de librerías, bibliotecas, etc. Hablo un poco de la historia de Jinbocho y cuento qué se puede encontrar allí en el vídeo de turismo literario en Tokio. A partir del minuto 2:30 más o menos es que comienza esta sección sobre Jinbocho. La protagonista de Mis días en la librería Morisaki es una chica que ha perdido el interés debido a una decepción amorosa. Su novio de 2 años con el que ella aspiraba a casarse un día llega con la noticia que se va a casar con otra mujer, lo que significa que estaba teniendo una relación simultánea a la que tenía con la protagonista. Esta chica aprovecha que su tío es dueño de una pequeñísima librería abarrotada en este barrio de Jinbocho y se va a trabajar allí para ayudarle, etc. Y descubre que hay otras cosas en la vida. Como la mayoría de los libros cozy japoneses, imagino que debe ser muy simple y costumbrista, pero pues con su cuota de introspección.
Para mayo, el mes de las madres, escogimos Las ballenas de 52 hercios por Sonoko Machida, un libro que nos habla sobre maternidad, pero desde el otro lado, ¿no? Desde la versión de los hijos. Kiko es una chica que ha sido extremadamente maltratada y controlada por sus padres, algo que se sale de lo normal, ¿no? Del deber de corrección habitual parental, pero no puede desprenderse de su familia. Siente que no tiene nada más en el mundo, nada que la sujete y por eso le cuesta, pasa por un proceso para lograrlo. Cuando por fin lo consigue, se muda lejos. Y cuando está allí ya en un ambiente tranquilo, un contexto controlado por sí misma, descubre que puede identificar el maltrato en otros niños, ¿no? En otras personas que han pasado por una experiencia similar. A esto se debe el título del libro, porque las ballenas de 52 hercios son unas ballenas que cantan a una frecuencia mucho más alta que la habitual, por lo cual no pueden ser escuchadas por ballenas normales, ¿no? Y pasan una vida muy solitaria hasta que son detectadas por un igual. Kiko logra identificar a un chico que pasa por una experiencia similar. Dicen que este libro es muy bonito. Fue publicado en 2021 en Japón, ganó un premio nacional y se publica en español en 2022. Vamos con un junio al estilo Agatha Christie con Asesinato en el Honjin por Seishi Yokomizo, mismo autor del Clan Inugami, libro que leímos en octubre de 2024. Recordemos que en Asesinato en el Honjin, Yokomizo crea al investigador particular Kosuke Kindaichi, para quien construye una saga de novelas y relatos autoconclusivos al estilo de Poirot o de Miss Marple. Kindaichi es el investigador rural más querido en la literatura japonesa en tiempos de posguerra. Seishi Yokomizo nace en 1902, fallece en 1981 y su obra se enfoca en la novela histórica policíaca. Cuenta con muchas adaptaciones. Asesinato en el Honjin es el primero de los relatos de este libro que se publicó en 1946, pero los otros pues que fueron publicados en años diferentes. Así salió en esta editorial con más de 10 relatos me parece y 320 páginas. Ahora damos un salto hasta septiembre para mayor comodidad con El ocaso de Osamu Dazai, seudónimo de Shuji Tsushima, un ícono de la literatura japonesa conocido por su estilo irónico y pesimista. Tsushima, es decir, Osamu Dazai, tuvo vínculos con el Partido Comunista japonés, pero que estamos hablando de la década de los 30, aunque procedía de una poderosa familia de terratenientes. Al ser un chico muy enfermizo no fue llamado a filas durante la Segunda Guerra Mundial y se dice que además de sus dolencias físicas padecía de melancolía social, ¿no? Extrema desesperanza. Sentía que el mundo no tenía nada para ofrecer, por lo tanto no valía la pena para esforzarse en estar allí. Puede ser un sentimiento asociado a su condición enfermiza, su condición débil y a la época, ¿no?, de la guerra y la posguerra. El ocaso se publica en 1947, un año antes del suicidio de Dazai, y está basado en la obra El jardín de los cerezos de Anton Chejov, donde vemos la decadencia económica, social y moral de una familia de la aristocracia, inspirada en Chejov pero ambientada en la época de posguerra, ¿no? ¿Cómo quedó el país después de perder la Segunda Guerra Mundial y ser invadido? La pobreza, la hambruna, la enfermedad, todo lo que devino después de esto, las pérdidas materiales tras los incendios y bombardeos. Y la última lectura para nipones será Policía de la memoria de Yoko Ogawa, publicada en 1994. Al contar con 400 páginas vamos a destinar octubre y noviembre para este propósito. Es un libro que gana el American Book Awards en 2020 y esto dispara su popularidad. Se trata de una distopía con tintes de realismo mágico en un país ubicado en una isla. Creo que el libro no especifica, pero se trata de Japón. Existe un régimen totalitario y la vida marcha pacífica sin complicaciones siempre que el comportamiento social sea maleable. Uno de los factores esenciales de esta paz es la capacidad para olvidar fácilmente. Si hoy existen los anillos, por ejemplo, y siempre ha sido así, pero el régimen dice que mañana despertamos y ya no hay ninguno,
pues nadie puede cuestionarse por qué, ¿no? Se supone que nunca han estado allí. Para corregir a las personas que se resisten a olvidar, se crea la Policía de la Memoria y esto me recuerda a 1984. Nuestra protagonista es una novelista que no puede olvidar, al igual que su mamá, quien fue llevada por la Policía de la Memoria y nunca más regresó. Por esto ella finge olvidar, está intentando llevar una vida normal hasta que se da cuenta que otra persona de su medio tampoco olvida. Yoko Ogawa nace en 1962, gana el premio literario más importante en Japón, además de premios internacionales como el Shirley Jackson por una colección de novelas cortas que dejaré por aquí. Creo que no ha sido traducida al español esta colección, enfocada en el terror psicológico sobre temas subversivos referentes a la feminidad en Japón. Pasamos a Existencialistas, un grupo destinado a lecturas con temáticas que exploran la angustia existencial sin entrar en debates filosóficos muy profundos. Me refiero a la identidad, la libertad, el determinismo, el comportamiento humano individual y colectivo, las edades del hombre, las etapas por las que pasa una persona en su desarrollo psicológico. Por eso, novelas de formación hacen parte de nuestro repertorio, ese tipo de novelas salpimentadas con estos asuntos ya mencionados. La influencia de una cultura, estereotipos, prejuicios, feminidad, masculinidad, el poder de las instituciones, el poder de las figuras familiares hegemónicas, cosas así, ¿no? Que están ahí incluidos en estas novelas y que por esto llaman la atención. La agenda de Existencialistas comienza en febrero con El adversario de Manuel Carrière, un autor francés que se inspiró para hacer este libro en A sangre fría de Truman Capote. El adversario trata la historia de la doble vida de Jean-Claude Roman, un médico con una carrera prominente que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud y que en enero de 1993 pierde a su esposa e hijos en el incendio de su casa. O por lo menos eso era lo que él quería aparentar, porque luego de determinar que tanto los chicos como la madre ya habían muerto cuando el incendio comenzó, la policía irá descubriendo una serie de mentiras y artimañas para sostener estas mentiras que Roman habría tejido durante años. Trampas y otros delitos que perpetraba para sostener la imagen de prosperidad que quería proyectar. En marzo viajamos al Chile de principios o mediados del siglo XX, no lo tengo muy claro, con Coronación de José Donoso, publicado en 1957. Es un tema recurrente en la obra de Donoso querer retratar la decadencia de la burguesía chilena. Aquí vemos a un soltero de 50 años que ha decidido permanecer en la casa familiar en donde reside con su abuela nonagenaria. Por la sinopsis, siento que este nieto ha sido muy mimado toda su vida y que esta señora, ya con un temperamento muy agrio, cree que su misión es mantenerlo alejado de cualquier influencia femenina oportunista que quiera interponerse en este vínculo de abuela y nieto, algo muy alejado del panorama familiar tradicional hispanoamericano. Me dejé seducir por Donoso porque es un surrealismo que tira hacia el lado oscuro. De hecho, esta, siendo su primera novela, Coronación, recibió el premio literario de la Fundación William Faulkner en 1962. Quería que nos adentráramos en la obra de Donoso, comenzando por esta, su primera novela. En mayo y junio leeremos La canción de Salomón de la premio Nobel afroamericana Toni Morrison, publicado en 1977 con poco más de 430 páginas. Es una novela de formación que maneja un poco esta premisa de el viaje del héroe, pero no es un viaje físico, es un viaje psicológico en el que el protagonista irá autodescubriéndose a través del reconocimiento de su origen y sus raíces ancestrales, de lo que se ha alejado pues por el contexto social en el que vive. Este viaje simbólico abarca 30 años en la vida del personaje. El ejercicio de este libro parece ser una especie de mezcla entre constelación familiar y reconstrucción de la identidad afroamericana en el sur de Estados Unidos. Vemos una referencia bíblica apenas en el título del libro, lo que a priori podría parecer un intento de la autora
por unificar al pueblo afroamericano en un sentimiento de orgullo identitario. Recordemos que el rey Salomón fue el último del reino unificado de Israel y que el pueblo afroamericano es muy religioso, ¿no? Tiene esta cultura gospel, etc. No lo sé, es lo que se puede ver superficialmente, tengo que leerlo y consultar mucho acerca de este libro. La canción de Salomón fue citada como una de las máximas motivaciones por la Comisión del Nobel en 1993 cuando se le concedió a Toni Morrison. Descansando julio y retomando en agosto y septiembre con otra lectura bimensual, El crimen del padre Amaro por el portugués José María Essa de Queiroz, publicado en 1875 con casi 500 páginas, es el libro más extenso de la Agenda de Existencialistas para 2025. Trata la doble moral de los ministros de la Iglesia y la hipocresía social de los pueblos al interior del país. Fue muy cuestionado en su época por haberse atrevido a tocar estos temas que en pleno siglo XIX y en un lugar tan católico como lo es pues la península ibérica. Estuve revisando algunas reseñas, entre esas encontré la de María de Cumbres Clásicas, donde hace una leve comparación entre la adaptación cinematográfica mexicana con el libro y allí ella especifica que en la película se dulcifican muchas cosas, ¿no? Y se enfoca más como en la relación sentimental, el amor y estos valores buenos, ¿no? De lo que hace el padre Amaro, pero que en realidad la crítica social del libro es profunda, ¿no? Ni siquiera ahora en estos tiempos se atrevió a retratar esa crítica en la película. En octubre vamos con una antología de relatos góticos, La habitación en la torre de Benson. Este relato, La habitación en la torre, se publicó en 1912, si no me equivoco, pero esta compilación de Valdemar también, si no me equivoco, contiene más relatos, creo que 11. Bueno, el caso es que son más relatos, pero todos de tinte gótico. No consulté más al respecto para poder disfrutarlos en el momento. Consideré que en conjunto con la agenda de los otros grupos, ¿no? Que Nipones y Teenagers, esta antología de relatos va a ser un poco más leve durante el mes de Halloween para poder combinarlo con las otras lecturas de la agenda. Y cerramos en noviembre con otro libro de no ficción, El consentimiento de la francesa Vanessa Springora, no sé si se pronuncia de esta manera, publicado en 2020 con 200 páginas. En resumen, es el testimonio de la autora hablando de la construcción social del amor entre un hombre adulto y un adolescente que había en su entorno durante los años 70, que actualmente se le dice como realmente se llama, ¿no? Pedofilia, pero en ese momento no era así. Incluso todavía escuchamos cosas como es muy maduro o muy madura para su edad, para tratar de encubrir un hecho reprochable, ¿no? Depende de la edad del adolescente, se hace más o menos grave a los ojos de la ley. El consentimiento es la historia de la relación sentimental que Vanessa tuvo con un hombre 30 años mayor cuando ella tenía 13 años. Un escritor también, dejaré por aquí el nombre, la foto de ese escritor, que siendo mayor tenía relaciones con adolescentes, no solo con Vanessa, y usaba estas experiencias para poder recrear a sus personajes. Es decir, muchos de los personajes de la obra de este escritor están inspirados, son copias de las chicas con las que él tuvo aventuras románticas, lo hacía solo para poder crear personajes, o por lo menos eso es lo que asegura Vanessa en El consentimiento. Teenagers, este grupo es para lecturas joven a adulto, que en 2025 sí quedó más variada la agenda de lo que había sido en 2024. En 2024 pues se enfocó en libros más leves, ¿no? Tal vez con un rango de edad un poco más próximo a la adolescencia. Este año ya en algunos meses sí nos aventamos un poco más allá, porque pues el grupo fue pensado para adultos ya formados
hechos y derechos, que de vez en cuando sí que se leen alguna cosa para adolescentes, ¿no? No tiene nada de malo, no es un pecado, pero el año pasado sí ocurrió que muchos meses quedó vacante, no hubo quórum, pues por eso este año que lancé una carnada más apetitosa para llamar más la atención. En marzo y abril tendremos las primeras 15 vidas de Harry August, un libro con casi 400 páginas de ficción científica, pero no me queda muy claro qué es, ¿no? Porque pues en la mayoría de las reseñas dice que es sobre viajes en el tiempo, pero cuando lees la sinopsis, pues que te das cuenta que sí, pero más o menos no. Porque en términos estrictos, pues viaje en el tiempo para mí es que tú estás en un año y haces un viaje hacia el pasado, ¿no? Un pasado en el que puede que hayas existido o no. Y si ya existías, pues corres el riesgo de encontrarte con tu doble. Y si no, pues no puedes encontrarte con tus ancestros. Bueno, algo así, estilo Volver al Futuro. Pero aquí lo que vemos es una persona que nace varias veces en la misma vida, recordando sus experiencias anteriores. Harry August, nace una vez y tiene su vida normal y fallece no sé a los cuántos años. Luego vuelve a nacer recordando que ya había nacido en esa vida, ¿no? Y pues bueno, el choque de enfrentarse a estos recuerdos y a que lo está viviendo nuevamente. Y así vuelve a suceder y vuelve a suceder y vuelve a suceder. Hasta que un día, pues ya no sé si resignado o qué, porque eso ya tendremos que descubrirlo leyendo el libro, una niña se le acerca y le pide un favor, ¿no? Ya que usted va a viajar al pasado, cuando él está en su lecho de muerte, por favor haga esto y esto. Entonces, pues sí podría ser un viaje en el tiempo o más bien un bucle temporal, ¿no? Un bucle temporal es cuando te ves obligado a repetir el mismo espacio de tiempo, sea un día, sea una semana, ¿no? Que hay películas sobre esto, pero pues es diferente, ¿no? Un bucle temporal a un viaje en el tiempo. En 2015 fue catalogada como la mejor novela de ciencia ficción de ese año en Estados Unidos y se dice que a pesar de pues esta ciencia ficción, no es el único género, es una variación de muchos géneros, entre ellos novela de formación, porque nos va a contar la vida de Harry August más de 10 veces, ¿no? Más de 10 vidas. Claro que tendremos que ver una evolución mental del personaje. En mayo saltamos a Cuba con El cielo de la selva de Laine Vilar Madruga, publicado en 2023. Se programó para marzo porque toca temas como la feminidad, el poder, el empoderamiento femenino y la maternidad desde el horror y lo sombrío. Pero para explicarlo mejor vamos con la sinopsis porque sí se me complicó un poco hacer una síntesis, ¿no? La selva es un dios hambriento, uno que permite vivir a salvo en sus dominios pero exige el más alto de los precios a cambio. Su voracidad no termina nunca y aquellos que viven bajo su control deben entregarle a sus hijos como parte de un cíclico tributo caníbal. En este cuento de terror caribeño, las madres son obligadas a criar a sus propios hijos como futuro alimento en un sacrificio hecho de sangre y locura. Si se desea sobrevivir aquí, ninguna mujer puede decidir no ser madre y ninguna madre puede no convertirse en una mera productora de carne humana para que el sistema de ofrendas y retribuciones siga funcionando. En un mundo despiadado de guerrilleros y narcos, la selva garantiza la seguridad a sus habitantes, quienes renuncian a cualquier tipo de derecho y esperanza en esta fábula terrible sobre la maternidad y el cuerpo de la mujer. En octubre pasamos a México con Donde termina la noche de Isabel Cañas, una historia al estilo Barba Azul que recuerda libros como Rebeca de Daphne du Maurier. Aquí tenemos a la típica chica joven, desamparada, con muchas cualidades, etcétera, que se casa con un millonario viudo. Un velo de misterio sobre lo que fue la muerte de la primera mujer y a lo que esta chica deberá enfrentarse cuando se instale en su nueva casa, que para el caso es una hacienda al interior de México, no sé exactamente en qué región, pero bueno, que está muy interesante.
Y por último, noviembre, El jardín secreto de Francis Hodgson Burnett, publicada en 1911. Nuevamente se recurre a las lecturas cozy en noviembre, que es más o menos el ambiente que se va perfilando a fin de año, porque pues ya queremos algo un poco más fresco, y esto no ocurre en existencialistas ni en nipones, así que para eso está El jardín secreto. Es una historia con protagonistas infantiles que habla sobre la amistad. Una nena millonaria que nace y crece en Sudáfrica, me parece, se queda huérfana y es adoptada por su tío. Cuando llega a esta parte pues rural, a esta mansión en Inglaterra, tiene que adaptarse a la nueva vida, a las nuevas personas, pero es un poco difícil su carácter, ¿no? Por ello rechaza a todo mundo de forma despectiva, hasta que conoce a dos chicos, me parece, y comienzan a compartir tiempo juntos de juego en un jardín en donde pues irán descubriendo la amistad, etc. No sé qué esperarme de este libro, es muy famoso, a todo el mundo le gusta, le parece muy lindo, pues esa fue la intención, vamos a ver qué tal. Bueno, literatus, espero que les haya gustado este contenido, espero haber logrado pescar su atención para uno que otro libro. Ya lo saben, este club de lectura es de libre acceso, no es necesario pagar membresías. Si están interesados en participar en alguna de las lecturas expuestas aquí, pueden dejarme un comentario o pueden buscarme directamente en mi Instagram, lo dejaré por aquí, Dumi_Literatu, y me envían un mensaje directo para poder compartirles los enlaces de los grupos en WhatsApp. Mantenemos conversación constante sobre libros sin spoilers o sobre la experiencia, más bien lo que se va sintiendo durante la lectura, pero el fuerte es la reunión a fin de mes, o bueno, a principio del mes siguiente, a través de Google Meet. Como podrán ver en la playlist del canal, son reuniones que se suben, se graban y se suben, y bueno, quedan ahí para la posteridad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, les deseo un excelente 2025, excelentes lecturas, viajes lectores, propósitos, proyectos, etc. Me emociona compartir esta agenda como uno de los proyectos más importantes del canal. Chao, chao y hasta la próxima.